soy cubana. Entonces yo hace años que quería venir. Una jineterita. Y entonces le dije, mira, el tío mío es un señor mayor, él fue, se casó con ella, la trajo. Para que el viejito no se me fuera con una guaricandilla, tuve que acostarme con él. Aquello era una sabanita. Ella me había dicho, si tienes que usar preservativo, usa preservativo, pero si no, a pellejo pelado. Entonces cuando fui al médico, no, que tienes infección en los riñones y tienes hepatitis B. Porque eso de que ella es una santica, eso es un cuento. Ella no es ni se casara con él. Claro, todo el mundo se defiende a su forma. Ay, Dios mío, la maldad del ser humano y la estupidez son infinitas. Me dirijo a la habitación. Ahí estaba mi padre. Muerto, doctora. Estaba momificado. ¿Cuánto tiempo, de acuerdo a las autoridades, llevaba tu papá muerto? 6 meses de muerte. Este señor estuvo jalando el dinero de la cuenta de mi padre y por 6 meses él se quedó con $10,000 de la renta metiendo al cuarto de mi algo papá. sumamente insistente. Tú sabías que fuiste su hijo, no tuviste ni el valor de venirlo a cuidar, ¿eh? Nadie se dio cuenta que tu papá estaba muerto. Eso es lo que yo estoy peleando, doctora. Hoy vengo aquí para desenmascarar a este desgraciado. Caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El dramaturgo francés Henri Becquet dijo: la libertad y la salud se asemejan. Su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Muy cierto lo que dice ese señor. Vamos a ver cómo se relaciona con el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Doctor Apolo, había un arma oculta. Oculto, ¿no había nada? Buenas tardes y bienvenidas. Bueno, Diyanis, usted es la demandante de este caso. Sí. Explícame quién es Lucimi, por qué la demandas y lo que pides para resolver el caso. buenas, doctor Apolo. Buenas. Yo vengo aquí demandando a mi madrastra. Bueno, si se puede llamar madrastra, porque yo no creo que eso se le pueda llamar madrastra, pero bueno. Por la suma de $10,000 y que me pague un seguro médico. Yo no te voy a pagar nada. Ok. Mire, yo soy cubana, ¿ok? Entonces Es una yo hace jineterita, años doctora. que quería Ella es una venir. jineterita. Déjame hablar. Ella es una jineterita. Sí, pero ¿y a qué viene eso ahora? Bueno, usted oirá Bueno, pero ahora ¿a la qué historia viene? de ella. Pero para que de usted entrada vea. ahí, ¿por qué no dejas que ella explique su demanda y después tú respondes? Ok. Disculpe, Bueno, doctora. doctora, yo hace años quería venir para este país. Mi papá hace más de 10 años que está aquí, pero mi papá es por gusto. O sea, que yo con mi papá, nada que ver. Okay. El casado con Sí, la señora. con la señora, ok. Ok. Y ella es una Entonces, malagradecida. en un viaje que ellos fueron, yo hablé con ella y le dije que me ayudara para venir para este país. ¿Y te ayudé? Pero no en barquito, en lanchita, no. Algo legal, usted sabe, y como yo me merezco, porque este cuerpo no puede venir en una lanchita porque Yo, una jineterita, si se doctora. ahoga, ¿sabe? Para no ahogarme ni nada. Ok. Entonces, hubiera preferido no venir. Créeme lo que te digo. Te traje en un tubito de aluminio, mira, como tú Entonces, querías. doctora Apolo, ella me mandó un tío. Supuestamente en la foto se veía, sí, una persona mayor, pero bueno, hay tembas y tembas. ¿Usted me entiende? Explícanos lo que es un temba. Bueno, una persona después de los 40. Ah. Pero bueno, por fotico se veía bien, ¿usted me entiende? Bueno, ya me mandó al tío. Que era ciudadano americano. Ciudadano americano, o sea que Por en meses supuesto. yo estaba aquí ya. Ok. ¿Te ¿Ok? casaste con el hombre? Me casé con el hombre. Si yo no la Ok. podía reclamar, doctora. Todo perfectamente, nos casamos, pero yo para que la cosa fuera más segura, para que el viejito no se me fuera con una guaricandilla, tuve que acostarme con él. Ah, pero yo no te mandé a acostarte claro. con él. ¿Usted me entiende? Sí. Yo no te mandé a acostarte con él. Entonces, Ese es tu problema. ni modo, tuve que El hacerlo. viejito me porque- imagino que te lo pidió. Por supuesto. Claro.
eso era lógico, ¿usted me entiende? Sí. Pero que el viejito no quería usar condón. Que para qué usar condón, que él no estaba para eso ya. Ah, pero tú tenías que Yo dije, habérselo... bueno, él tiene razón. Tú tenías que habérselo insistido. Porque de contra que aquello nada. Porque eran dos, imagínate, aquello era una sabanita. Yo dije, bueno, de contra que se le ponga algo ahí, eso va a ser peor para todavía, nada. sí, misión pero imposible. yo, usted me entiende, míreme, logré que aquello funcionara, doctora. ¿Usted no quiere haber visto eso? Ajá. No, usted tenía que Pero estar yo no ahí. la mandé, doctora, que se acostara Bueno. con él. Líbreme Dios de aquel espectáculo. Todo Gracias a funcionó Dios. bien, bueno, todo bien. Pero que mire esto, a él me lo pintaban. Con dinerito. A ella nadie le dijo nada que tenía Con dinero. una casa, tú no estabas ahí. No, pero nadie Con te dijo una que no tenías casa, dinero. Buen cheque, ¿usted me entiende? Yo dije, bueno, Llegaste ni aquí modo. y ¿qué pasó? Vive en un edificio, sí. Lo que le pagan es su chequecito de jubilado porque Pero si es tú un querías, señor doctora, mayor. ella quería el viejito para salir. Bueno, ya yo voy a divorciarme. Por Ok. supuesto, porque ya yo llegué a este país. Ok, Ahora echar para adelante y más nada. ok. Entonces, hace como 3 meses, yo me empecé a sentir mal, pero eran unos dolorcitos de riñones, ¿usted me entiende? Fui al médico. Nadie te mandó no Como yo protegerte. llegué con Yo te lo dije. residencia, Ajá. yo no tenía derecho a Medicaid, a Fustan, a nada de eso, porque yo llegué con bien legal, todo bien. Entonces, cuando fui al médico, no, que tienes infección en los riñones y tienes hepatitis B. ¿Cómo? Hepatitis B. Hepatitis, sí. ¿Y quién te que pegó eso? sabía. ¿Y quién te Déjame pegó a hablar. ti eso? ¿Quién te pegó a ti Bueno. eso? Si tú eras una jineterita en Cuba, No, tú me cualquiera veías. te lo pudo haber Tú me pegado. veías, tú no me veías, Cualquiera. perdón. Si tú andabas Entonces, con ¿qué cualquier pasó? extranjero. Ajá. Con el Entonces, primero que imagínense llegara. como yo me puse, ¿sabes? 22 años. A ver, complicado, yo tengo otras relaciones en Cuba, pero yo siempre me Doctora, cuidaba. es una malagradecida. Siempre. Me crean o no me crean, yo siempre me cuidaba. Cuando tú viniste de Cuba, te hicieron análisis, ¿tú tenías hepatitis B? No, cuando yo vine a Cuba todo estaba bien. Estabas, ni no tenías hepatitis No, B. nada, todo estaba perfectamente bien. Ok, Fue hace 3 meses nada más. ok. ¿Ok? Entonces, yo con todo eso, yo no me quedé, ¿sabes? Yo no me quedé conforme con lo que me habían dicho en ese hospital. Sí. Entonces, ¿qué yo hice? Yo fui a otro hospital más a volverme a hacer Análisis. otro análisis. Ok. Pagándolo con mi dinero porque ya le digo, no tenía derecho a nada. Ok. Y me vuelven a Yo no decir creo lo eso, que mismo. tenga hepatitis B. Ahí Aquí está. traigo, exacto, mi certificado de matrimonio y mi evidencia de la hepatitis. De la hepatitis, perfecto. Y entonces tú lo que estás alegando es que esta señora te mandó el viejito ese contaminado. Ya. No, ¿No? pero yo no la mandé a que se acostara con el viejito, doctora. Ajá, Hey, Con su palabra que me sale que me mandara a alguien. ajá. Y yo fui la primera que estuve súper de acuerdo con tal de venir, de llegar a este país. Claro que sí. Lo que no veo bien y lo que me tiene a mí muy mal, muy, ya tú sabes, Sí. es que, doctora, me mandó una persona enferma. Yo sé. pero si yo no lo Ok. sabía yo tampoco, sé doctora, yo me y acabo de enterar aquí ahora. de que me Ajá. tenía que haber cuidado. Claro que sí. Porque no soy una niña. Está bien, perfecto. Doctora, pero si yo me acabo de enterar Ok. aquí ahora también. Él fue el primero que me dijo a mí que no, porque ya le dije. Sí. Ya no estaba para eso, ya Claro. no es un titi de 20 Ok. años. Pero yo no Hacemos te un mandé a que te corto acostaras con receso ella y a misma. la vuelta Lucimi responde a la demanda. Llega, no se vayan que regresamos de inmediato. El papá es un cero a la izquierda. Él no le interesaba a la hija de él para nada porque ella era una loca en Cuba. Pero no era jinetera, como Tú dice sabes ella que era que era jinetera. Yo soy el padre de Ay, ella. papá. Usted es el cero a la izquierda. No, el cero a la izquierda. ¿Quién dijo el cero a la izquierda? Mi esposo sí me dio 2,000 pesos para que yo la sacara a ella. Yo saqué con los 2,000 pesos a mi hija y a ella la saqué por mediación del viejito. Y como a mí me gusta más apellido pelado, doctor. Caso cerrado.